¿Te imaginas pasar 10 días sin hablar, sin contacto con el exterior y sin ninguna clase de distracción? Creemos que el silencio incomoda, pero es justo ahí donde el alma crece. Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio post-retiro, 10 días sin hablar, sin celulares, sin conexión exterior y pensando en qué tema poder hablar en este episodio y después de la experiencia que tuvimos de ese poderoso retiro, dijimos, definitivamente necesitamos compartir la experiencia. Así es. Mm, Fue una experiencia que para muchos puede ser algo como imposible de realizar, pero que definitivamente esta experiencia es prácticamente un antes y un después si se hace con total convicción, si se hace con total entrega. Así que, como dice Nata, o sea, ¿cómo no compartir esto que nos pasó tan maravilloso y que puede ser también transformador para las vidas que nos están escuchando? Mi amor, ¿por qué decidimos hacer este retiro? ¿Cómo llegó? ¿Qué pasó? Pues mira, nosotros ya hemos hecho retiros, hemos participado de ceremonias desde hace tiempo, pero este retiro nos llamó la atención porque primero nos llegó sin buscarlo. Fue un amigo que nos habló, que lo había hecho hace años, nos contó un poquito de qué se trataba y pues Nata sí dijo, hay que ir, hay que ir. Yo tenía un poquito de susto, o sea, de cosita, porque yo dije, son 10 días donde vamos a estar incomunicados y donde vamos a estar en total silencio. Sin hablar y como te gusta mucho hablar, entonces es esto de, ¿qué va a Claro, pasar? además, ¿qué persona en su día a día, en su cotidianidad, ha durado por lo menos 2 días en absoluto silencio? No. ¿Sí ves? Entonces era como una prueba de, venga, ¿y qué pasará? ¿Qué pasará si me quedo en silencio sin mencionar una sola palabra durante estos días? Entonces, pues igual se convirtió como en eso de vamos a hacerlo y vamos a ver qué tanto va a transformar esto en nuestra vida, pero también como sin esa expectativa de es que quiero que me suceda esto o lo otro, ¿no? Simplemente el hecho de tener esa experiencia. Así que, pues nada, no, nos inscribimos, fuimos y ahorita estamos aquí compartiéndoles todo eso que nos ocurrió Y aquí durante esos días. complemento algo y es, ¿qué nos motivó a hacerlo? Definitivamente era cuidar y buscar esa coherencia en cada uno de los mensajes, claro, que vamos compartiendo con ustedes, porque sabemos la responsabilidad tan grande que es entregar el mensaje que se entrega a través de Dios sin intermediarios, buscando también integrar más la información, buscando ir más hacia el interior, buscando conocernos más, porque definitivamente la vida se trata de un proceso para ir hacia adentro, para conocernos como mucho más. Sí, y es que este camino de la búsqueda de la sabiduría o de la iluminación, de la liberación, de vivir en estado de conciencia es continuo. Y como tú decías, para poder nosotros compartir estos mensajes, porque además sabemos que hay gente muy responsable que comparten mensajes por compartir o porque se leyeron un libro, porque conocimiento hay mucho, pero hay una gran diferencia entre adquirir conocimiento a adquirir sabiduría. El conocimiento se absorbe de un libro, la sabiduría no. La sabiduría se vive, se siente, se experimenta. Y pues ya que estamos con este compromiso y esta responsabilidad, además de ser cuidadosos en lo que decimos, también transmitir eso que realmente vivimos y sentimos. Y eso fue lo que nos llevó allí. Así que bueno, cuéntales un poco como desde el inicio, cómo lo vivimos. La experiencia como tal, esa experiencia de entrada yo digo que tú que nos estás viendo la debes vivir en algún momento de la vida, que ya te va a quedar la información, pero que cuando ya resuenes definitivamente con darte este regalo, porque es un regalo enorme, que lo puedas hacer.
¿Cómo funcionó? Cómo fue la dinámica? Pues 10 días sin celular, sin mirarte a los ojos con nadie. Pero yo quiero decir algo, un paréntesis. ¿Sí? Cuando llegamos al lugar, sucedió algo y es que teníamos que hacer filas, a un lado hombres y al otro mujeres, y entregar los móviles, las llaves de Ujú, los vehículos, todo. O sea, era un compromiso ujú, que si habían libros, sí, no, o sea, no se podía tenía que entregarse como todo lo todo que pudiera generar una distracción. distracción. Entonces, retomo, por un lado los hombres y por un lado las mujeres. Ni uno ni el otro podía tener contacto con el sexo opuesto. Y a ver, una jornada intensa, vamos a decir las cosas como son. Intensa porque empezaba desde las 4 de la mañana, sonaba el gong y aquí les voy a definitivamente comentar algo. Yo no es que sea la persona más buena para madrugar, no se me da tan bien, pero yo me entregué tanto a ese proceso, yo me abrí para poder recibir, aprender lo que tenía que aprender en ese espacio, que sonaba a las 4 de la El gong mañana el gong y ya. y yo me paraba inmediatamente de la cama, o A sea, lo súper militar. comprometida con eso que iba a empezar a vivir. Y Y así durante los 10 claro, días y que así nos... durante todos los 10 días. 2 horas de meditación, las personas podían, claro, elegir bañarse o despertarse, ¿no? Un poquito más hasta las 4:30 que empezaban como tal las meditaciones. 2 horas de meditación, continuaba ya con el desayuno a las 6:30 y un descanso como para uno también que no fuera como tan, tan intenso. Y a las 8, de 8 a 11, nuevamente una Tomar jornada de meditación. meditaciones, almuerzo y jornada tarde de meditaciones hasta las 9 de la noche. ¿Y Así así? es. Allí no se podía ver a los ojos a los demás, no se podía comunicar en lenguaje de señas. O sea, la idea era hacer una introspección y ser uno tan introvertido, tan ensimismado, como se dice, en sí mismo, todo el tiempo, para poder empezarse a sentir, para poder... Y esto es una experiencia muy bonita porque obviamente trae varios aprendizajes que vamos a decir ahora, pero el solo compromiso de levantarse a un horario que normalmente no es habitual en uno despertarse ya es salir de la zona de confort. Estar en silencio es algo que al cerebro, al ego y a ese disfraz lo deja loco. Entonces, yo creo que esta rutina tan intensa durante el día es por varias razones. La primera, salirnos de la zona de confort, enfrentarnos a esas inconformidades o incomodidades que se pueden presentar durante el día, porque además no solo se trata de madrugar, sino también de una comida muy estricta, libre de animales, o sea, vegetariana, con porciones muy mínimas, aunque cada persona obviamente tiene su medida, pero uno debe ser lo más como justo con uno mismo de saber hasta qué punto debe comer, porque si ya tú vas lleno a una meditación, pues las cosas no van a salir bien. Y mira que algo importante que definitivamente debo compartirles, que uno se empieza, cuando uno está atento, hay como pilas, se da cuenta también esas resistencias que la mente también le puede generar a uno cuando uno por lo menos empieza a pensar en la posibilidad de asistir a un espacio como estos. ¿Y por qué se los cuento? Porque en el día a día yo soy una persona que come mucho, o sea, me como mis buenas porciones en el día y en Come este más que yo. espacio, y en este espacio, sí, es verdad, y en este espacio eran 2 comidas y las porciones más reducidas. Y también se nos invitaba a consumir responsablemente porque pues éramos muchas personas y no se trataba de llenar mi plato así para, no, o sea, también ser como muy responsable con esto. Y sí pasó por mi mente esto de, ay, fue madre, voy a comer menos. Y al mismo tiempo, con lo que les decía ahora, yo me abrí tanto a la experiencia, me entregué tanto como a ese retiro que yo dije, no importa, sé que el beneficio va a ser tan profundo, sé que voy a conectar con partes de mi ser
que no había conectado antes, que realmente eso va a pasar a un segundo plano. Y efectivamente, me disfrutaba en presencia cada momento del día donde tenía que comer, y como sabía que eran 2 veces, cuando comía yo tenía un sentimiento de, Contemplabas. claro, de gratitud también, porque, claro, habían pasado varias horitas y saborear esa avenita con las fruticas era una cosa deliciosa. Entonces, es esto también de poder notar esas resistencias que pueden surgir al momento de uno, ay, ¿será que yo puedo ir? ¿Se podré ir? Ah, no, porque es que la comida. O, ah, no, es que yo no puedo hablar con nadie. O sea, una cantidad de limitantes, cuestiones allí como que solo nos dice en lo que hay que trabajar, nos muestra en lo que hay que poner como atención para Sí, claro, modificar. todo lo que las personas le genera una resistencia es porque realmente hay unos trabajos pendientes Hay que hacer, aprendizaje por medio. unos aprendizajes internos. Mira que tú hablando de la comida, a mí me pasó algo ya los últimos días. O sea, a pesar de que no se pueden mirar a las personas a los ojos, sí que claro, cuando uno está haciendo la fila para servirse pues su desayuno o su almuerzo, pues uno va viendo también cómo otros van sirviéndose. Y algunos comían unas cosas, otros otras, unos se servían unas porciones más grandes, otros más pequeñas, en fin, cada cual comía según su parecer para quedar satisfecho, porque la idea era quedar satisfecho, no lleno y no con hambre, la medida justa. Y eso me hizo reflexionar que así es la vida y así es la abundancia. O sea, a las personas les hicieron ver que todos deberíamos tener mucho, 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 un avión, un yate, casas por todo lado, viajes, lujos, joyas, y que eso era el éxito y que esa es la verdadera riqueza. Y no es así. O sea, cada uno tenemos nuestra medida con lo que nos sentimos bien, punto, sin sobrepasarnos para no indigestarnos, pero tampoco poco para quedar con hambre. Y cuando nosotros estamos conectados desde el ser, desde nuestro espíritu, desde nuestro interior, somos totalmente conscientes, estamos totalmente también alineados a esa abundancia, en la medida justa, en esa medida exacta para quedar totalmente satisfechos sin caer en uno de esos otros polos. Y otra también de esas experiencias que es importante también compartirles, que si bien a rasgos generales fue una experiencia que nos dejó muchos aprendizajes de los que ya vamos a hablar más adelante, y que vimos en presencia, y que también las herramientas y el camino que llevábamos previamente nos permitió atravesarlo de la mejor forma, también pasan cosas. Y a mí, ¿qué me pasó? Por ejemplo, en la cuarta noche tuve una pesadilla muy fuerte. O sea, el ego también se empieza a sacudir, empieza ahí a incomodarte, a querer que renuncies, o a querer que esa firme determinación de la que también te hablan mucho allí, como que empiece ahí a tambalear. Una pesadilla tan fuerte que yo sentí tanto miedo que pensé en ese sueño, en medio de esa noche, querer irme del retiro. Y claro, en el sueño, en la pesadilla, yo necesitaba como hablar, como pedir ayuda, y yo sabía que él no estaba. Como que, ¿a quién le digo si no puedo hablarle? Y fue un desespero, una cosa increíble. ¿Y qué pasó? Al otro día, porque también hay espacios para hablar con los profesores o quienes están como allí para sostener como tal el grupo, yo le pregunté que había tenido esa pesadilla y no sé qué, y efectivamente me dijo que eran también cosas que podían suceder, pero que no les prestara atención, justamente para volver a retomar lo importante que era enfocarme en mí, que era estar presente, que era observar sin reaccionar. Bueno, aquí me estoy adelantando los aprendizajes. Pero es esto, es entender que como proceso también de desintoxicación, de purificación, de reconocimiento de cosas que han estado allí, pues habrán parte también esas situaciones que nos van a confrontar. Claro. Mira, hay, tú dijiste varias cositas que son bien interesantes y una de esas es que el ego, ese ego, y como dicen unos amigos míos, el casco periférico, ese disfraz va a querer atacarte, va a querer distraerte, va a querer sacarte del equilibrio, porque él no quiere que tú entres en conciencia, porque el ego siempre
va a querer tener el control. Y entonces, normal, así como a ti te atacó, yo digo que a la mayoría de las personas les hace ataques. Nosotros ya teníamos una programación, o sea, una programación mental, ya sabíamos que esto podía pasar, como les hemos venido hablando en anteriores videos. El ego son esas vocecitas que te quieren generar tormento y caos dentro de ti. El ego son esas vocecitas que te quieren meter duda y miedo. Entonces, ¿qué me pasó a mí, por ejemplo? Yo era meditando y era pensando, ¿qué tal que yo reciba una llamada de que le pasó a algún familiar, se murió o algo, y yo por acá, desconectado? Y entonces yo dije, venga, pero esto me quiere sacar de mi centro. Yo estoy acá en una preparación y tomé la firme determinación de que lo iba a hacer. Yo no soy quien para controlar. Si llegó a pasar algo y yo no estuve, pues bueno, hay que soltar. Y solté, tan pronto llegó ese pensamiento, lo observé y lo dejé pasar. Y ya, no me atacó, no me aferré a él, no generé ningún tipo de apego. Y aquí ya entramos a los aprendizajes que empezamos a recibir durante ese retiro. Y uno de esos fue la impermanencia. La impermanencia de absolutamente todo. Aquí os debo dar un espacio para también compartirles cuál fue esa técnica que practicamos durante estos 10 días y es la técnica de meditación Vipassana. Vipassana es una técnica de autoobservación más antigua de la India. Tiene más de 2500 de años de enseñanza. ¿Y cuál es su objetivo principal? Es enseñarnos el arte de vivir. ¿Y cómo se vive cómo se desarrolla este arte de vivir? Pues identificando qué son esas cosas que nos impiden vivir una vida en armonía, de las cosas también que hemos venido como hablándoles en videos anteriores. Entonces, ¿qué sucedía? Una técnica de meditación que nos enseña a percibir las sensaciones del cuerpo. Y como cada sensación del cuerpo era diferente, habían unas que se pueden decir como agradables, otras que no lo eran tanto y podían causar molestia, la ley de la impermanencia que se nos enseñó ahí era entender que así como todo surge, también todo desaparece. Así como algo bueno ya lo llevamos a la vida real, así como algo en una situación de felicidad, de alegría puede suceder, también puede pasar, puede suceder y puede pasar también una situación de tristeza o de movimiento fuerte en nosotros, también va a suceder. Sí, mira que hay una frase que vi y escuché en la película Chica Salvaje, que además es una peliculaza, donde decían que la única constante de la naturaleza es el cambio. Eso quiere decir que no hay nada estático, no hay nada que se estanque, todo está en constante flujo, movimiento. Las personas que buscan seguridad, como en algún momento de mi vida tal vez lo quise, de tener cosas seguras, simplemente era por miedo a ese cambio, por miedo a lo desconocido. Entonces, esa ley de la impermanencia también nos lleva a que en el día a día todo pasa, todo llega y todo pasa, todo llega y todo pasa. Llega la noche, llega el día, llega el sol con su alegría, pero también llega la lluvia para entrar en reflexión. Hay gente que ama los días fríos y oscuros, hay otros que aman el sol. Lo importante aquí es no generar un apego o una resistencia a una sensación o a una emoción. Es vivirla, sentirla, experimentarla y saber que se va a ir y no resistirse ante eso, porque eso es lo natural, esa es la naturaleza de la vida. Así que esa ley de la impermanencia nos quedó prácticamente como un sello en nuestro ADN. Tanto que cuando, aquí me voy a adelantar un poquito, que cuando salimos del retiro, yo quería estar en completo silencio. Yo soy más de poner música de la que me gusta, pero ese día que salí estaba disfrutando tanto ese silencio, sentía algo que es complicado de describirles, porque hay que llegar como, o sea, conectar o estar en ese estado para sentir, pero explicándoselos de alguna forma era como un arrullo, como una paz, una calma,
un estar ahí, no estar ahí, era súper extraño. La cuestión es que en ese momento, cuando se lo compartí a él me dijo, la ley de la impermanencia, eso también va a pasar. Y es claro, así como me sentía en ese momento tan en paz, podría también llegar otro día donde no me sintiera tan así, sucedieran otras cosas. Pero es comprender también que todo pasa, todo Claro, ocurre y todo pasa también. esto, mira, todos los seres humanos siempre queremos que nos pasen cosas Buenas. buenas. Lo que, ¿te acuerdas que una vez te dije? Es que lo bueno y lo malo realmente no existe. Las cosas son tal cual como son. Y eso también nos enseña este tipo de meditación. Ver la realidad tal y como es. La realidad tal y como es. ¿Por qué? Porque todas las personas quieren que les pasen cosas buenas todo el tiempo. No, lo malo no. Pero mira que al querer que les pase lo bueno es un apego. Y al querer que no les pase nada malo es un rechazo. Termina también siendo como un apego a ese rechazo. Y la vida se trata de que somos ondas. Todo está hecho de ondas. Cuando entramos a meditar muy profundamente y empezamos a, como tú dices, desmenuzar o diseccionar y empezar a dividir cada parte de nosotros, nos vamos dando cuenta que terminamos siendo ondas. ¿Y cómo es una onda? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y así es la vida. Subidas, bajadas, subidas, bajadas. Pero ¿cuál es el secreto, cuál es el truco y la clave aquí para que esa impermanencia no le genere afectación a nuestra vida? Verla tal y como es, saber que todo tiene la misma característica, surge y desaparece. Cuando vivimos en conciencia, que es vivir en presente, nos damos cuenta que ya no existe ningún otro tiempo más que este. Y si este tiempo en el que estamos viviendo no nos está agradando algún suceso, tenemos la plena conciencia de que este momento va a desaparecer. Pero si también nos está sucediendo algo muy bueno, también debemos reconocernos que este momento va a desaparecer. Lo único que nos queda es sentir y vivirlo y ya está. Soltarlo cuando se esté yendo. Esa es la ley. Esa es la vida. No queda más. Ahora bien, la meditación que realmente tuvimos allá son meditaciones que no tienen ningún tipo de misterio. Es la simple concentración y enfoque de nuestra respiración natural. La conexión entre mente y cuerpo, porque qué pasa, y también lo nombrábamos ahora, que adquirimos una cantidad de conocimiento, información que se queda aquí en la mente. Y como conocedores, habemos muchos, o pueden haber muchos, pero como sabios, sabiduría que es bajar esa información al cuerpo, ya es algo completamente diferente, porque la sabiduría se adquiere a través de la experiencia, de la puesta en práctica de eso que como conocimiento adquirí, pero como sabiduría bajo al cuerpo. Ya ahí lo cambia completamente como tal. Lo que sea, sea lo que sea que se aprenda en la vida. Sí, yo me acuerdo que hay muchas cosas en mi vida o muchos aprendizajes que me he ahorrado gracias a la observación. Y yo sé que muchas otras personas que también están viendo esto les ha pasado, pero no han sido conscientes de que se han ahorrado aprendizajes por observación. Les voy a colocar un ejemplo muy burdo. Cuando vemos a una persona en la calle, que habita la calle, un habitante de calle, que lo ha hecho por consumir drogas. Normalmente la mayoría de habitantes de la calle consumen drogas. Entonces, cuando uno ve ese tipo de personas, uno empieza a ver que consumir drogas, pues te va a llevar a ese punto. Así como cuando uno ve un fisicoculturista. Tú ves un fisicoculturista y esta persona entrena. Y entrena con dedicación y disciplina. Si yo entreno con dedicación, disciplina y me nutro de la forma adecuada, voy a tener ese resultado. Entonces, también utilizamos a otras personas en el exterior para tener esa sabiduría, para saber qué camino es y qué camino realmente no es. Entonces, así como lo utilizamos en el exterior, en este caso, lo que hacemos en las meditaciones es observarnos.
observar únicamente la respiración para así agudizar nuestra conciencia. La conciencia va a estar ahí, solo que la mente, que es una cabra loca, o el ego, o el casco periférico, como dicen estos amigos que te digo, pues no quiere, no quiere que estés ahí. Y entonces te van a mandar siempre cosas, como yo te lo dije, esa mente loca, y póngase a pensar en este momento, tú estás en la habitación o caminando por ahí y te llega un pensamiento. Y a los 30 segundos, si no es antes, ya tiene otro. Y a los 10 otro. Y es piense y piense cosas, sucesos del Y día. pensamientos muy random, que no tienen ¿Sí? que ver nada el uno con el otro. Nada, que no conectan Nada. unas cosas del pasado, otras cosas del futuro, todo. Y lo que más se me asemeja a mí es a las redes sociales. A esa red social de videos y videos que hace scroll y scroll y scroll. Prácticamente eso es una mente loca que está en el exterior y que te manda videos random. Y que muchas veces cuando te enfocas mucho en unos temas en particular, te manda mucho más de esos videos, pero también te manda videos random. Entonces, esta práctica lo que hace es que somos conciencia, la conciencia es puro, es espíritu, es el ser, es esa parte de Dios que está en nosotros. Pero para que esa parte se exprese, necesitamos una mente pura, una mente que lleguemos a controlar, a entender, una mente que se deje llevar por la conciencia. Y para eso se realizan estos ejercicios. Para que Definitivamente. Esa purga va adentro, va adentro, va adentro. realmente lo que yo experimenté durante todas esas meditaciones de esos 10 días es que, mira, yo me echo limpiezas de todo tipo, con tabaco, con plantas de poder, o sea, yagé, ayahuasca, bueno, me echo limpiezas de muchos tipos, energéticas y todo. Pero esta limpieza es la más natural y la más fuerte porque lo que busca es purificar la mente, todo eso que viviste en el pasado, que no te has dado ni cuenta por vivir en un piloto automático, empieza a surgir, empieza a aparecer. Por eso nos convertimos en personas tan sensibles en ese momento que lo que tú decías, empiezan a aparecer sensaciones de todo tipo, cosquilleos, hormigueos, picazón, punzadas, entumecimientos, dolores, lo que sea. Y todo eso es la manifestación de sensaciones que hemos tenido en el pasado, que quizás en ese momento no ubiquemos puntualmente, pero que empiezan a salir y a surgir y a liberarse y a liberarse. ¿Por qué? Porque empezamos a tener un control mental y empezamos a ubicar la conciencia en el presente. Y aquí definitivamente tiene que ir este otro aprendizaje que nos deja este retiro y es la ecuanimidad. Que cuando empiecen a surgir todas estas sensaciones de picor, un simplemente latido que se pueda sentir, un dolor, es no engancharnos con lo uno ni con lo otro. Así es. La ecuanimidad, ¿qué hace? Nos invita a ponernos como el observador, tanto de lo que puede llamarse como agradable, como lo que puede llamarse no desagradable. Entonces, ¿qué pasa? Si sucede algo que consideramos bueno, yo sé que tiene la característica de la impermanencia, de que va a pasar. Entonces, si yo no me engancho con eso que es bueno, pues yo no voy a sufrir cuando cambie ese estado, de ese estado a otro. Y lo mismo, que cuando ocurra algo que no sea agradable, que sea un momento como caótico de crisis que llamamos, pues yo sé que también va a pasar. Y no me engancho y no resisto que por qué está pasando eso. Y eso nos invita a la ecuanimidad, a ver la situación desde el observador, que nos permite también entrar o estar en ese centro y saber de qué forma actuar y no reaccionar, porque regularmente cuando surgen esas sensaciones, que en este caso lo vivimos a través de las sensaciones del cuerpo, en el día a día ocurre algo y reacciono. Estamos constantemente reaccionando con todos los estímulos que hay afuera, estamos como, nos enganchamos con lo uno y con lo otro, pero entonces espacios como estos nos invitan a estar en calma. Claro, en uno de los videos anteriores también estábamos enseñando cómo dejar esa reacción, cómo salir del piloto automático, evitando reaccionar. Normalmente las personas, y hemos sido
y muchos son totalmente reactivas. Y lo que nos enseña esto es que para poder estar en conciencia no podemos ser reactivos, porque si no entonces le damos paso es a que el ego trabaje y sea el que esté, esté manifestándose a través de nosotros y no nuestro verdadero ser. Entonces, cuando estamos en esas meditaciones, que surgen esas cosas incómodas, dolores o ese cosquilleo, tenemos que saber y tener claro que eso va a pasar y debemos permanecer totalmente quietos y totalmente ecuánimes. Porque si en el solo momento de sentir una incomodidad nos empezamos a mover o empezamos a rascarnos o empezamos a querer que esa sensación se sostenga, pues estamos generando apego. Y algo que Buda, que fue quien alcanzó la iluminación, eh, hizo realmente fue desapegarse. Y desapegarse es liberarse. O sea, la iluminación no es nada más que la liberación. Acá vinimos fue a liberarnos, liberarnos de cargas, a soltar. Porque es que eso es lo que nos ata, nos amarra. Si queremos vivir de una manera diferente, tenemos que hacer eso diferente, que es vivir liviano, vivir en conciencia, no reaccionar. Y aplica para todo. Sentimos apego, nos sentimos aferrados por las cosas materiales, por las personas, por los estados, por los momentos, Por ideas, conceptos, creencias, en fin, por por tantas todo. cosas y realmente no solo son pasajeras, sino que si supieran cuánto les consume y cuánta desdicha, cuánta amargura les puede generar esto a sus vidas, donde lo pudieran observar, lo dejarían, estoy seguro que lo dejarían, porque eso no solo consume la mente, no solo consume la energía, sino que también les acaba el cuerpo. Bloquea también. Por eso hay mucha gente, como decíamos también antes, con una cantidad de dolores y son gente joven, con muchas enfermedades y no saben por qué. Pero la respuesta es, bueno, también hay un margen en donde hay cuerpos que salen ciertamente defectuosos, pero en su mayoría son enfermedades creadas por la mente debido a que no han vivido en conciencia. Entonces, aquí también esa enseñanza de la ecuanimidad para vivir una vida lo más sostenida en paz posible, sabiendo también que no podemos aferrarnos a una sola sensación, sino que al conocer esta poderosa herramienta de que todo surge y todo desaparece, pues es ir fluyendo, así como fluye el agua en el cauce de un río, ir nosotros fluyendo por este camino de la vida. Otro aprendizaje definitivamente que ya lo teníamos, pero lo afianzamos muchísimo más en este espacio, fue la importancia del silencio. Estamos constantemente estimulados por absolutamente todo, por las voces afuera, por los medios de comunicación, por las redes sociales, por las quejas, por los dramas propios y de los demás constantemente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando entramos en ese espacio de silencio, es el espacio donde todo aflora. Ahora, si hay Todo va rechazo, adentro. si hay rechazo, cuando se invita a entrar en ese estado de silencio es porque hay trabajo para hacer. Claro, yo como les digo a las personas, si usted no puede estar solo o sola consigo mismo, consigo misma, créame que hay mucho trabajo por hacer porque debemos convertirnos en los mejores amigos de nosotros mismos. O sea, si uno no puede estar en paz, en un lugar solo, en silencio, con uno mismo, es porque, y justamente las personas que más lo necesitan, este tipo de herramientas, son las personas que obviamente más distantes están a esto. Pero si a alguna persona que está viendo esto le pasa y dice, no, es que de verdad que yo no puedo estar conmigo mismo, conmigo mismo, a solas y en silencio, empiecen a practicarlo. Desen, no necesitan estar 10 días, no, desen minutos, desen 15 minutos al día de silencio. No voy a hablar, no voy a tocar redes sociales. Y respirar. Voy a estar en silencio conmigo mismo, conmigo mismo. 15 minutos.
luego amplíenlo a media hora, a una hora, y van a empezar a ver todo lo que empieza a aflorar. Y mantengan la calma. Pero usando la respiración también como parte de ese silencio. Entrar en el silencio acompañados de la respiración natural y ver qué surge también. Claro, es muy importante lo que dice Nata porque cuando nos enfocamos en la respiración, pues una forma fácil de explicarles es hacer consciente lo inconsciente, que es la respiración, y es concentrarnos en lo más sutil, el aire, que inhalamos y que exhalamos. Hacerlo, concentrarse solo en esto. Por supuesto que no van a estar concentrados ni 30 segundos y les va a llegar imágenes, les van a llegar pensamientos, pero no importa. Cada vez que suceda esto, vuelva a la respiración. Y así, permanezca así por lo menos esos 15 minutos. Solo haciendo esto, nada más, ya va a empezar a ganar conciencia cada día. Porque la conciencia solo está aquí y ahora. Es como el ejemplo que yo te decía, que me llegó justo en la meditación. Si yo tengo una, yo sufro de miopía, astigmatismo, veo borroso, no sé, ¿cierto? Necesito unas gafas. Supongamos que las gafas son es la conciencia. Si yo tengo esas gafas, o la mente, ¿cierto? Yo soy la conciencia, pero necesito de la mente para expresarme en este mundo. Si las tengo en el futuro, pues no voy a ver. Si las tengo por acá en el pasado, pues no voy a ver. La única forma es tenerlas en el presente. Y cuando las tengo en el presente, ahí sí veo todo con claridad. Y eso es lo que nos permite estar en conciencia. O sea, perdón, lo que nos permite ver con claridad, estar en conciencia. Son esas gafas que tienen la medida perfecta para ver todo lo que tenemos aquí y ahora de la mejor manera. Y una de las cosas, claro, para complementar, afecta ese arte de vivir que mencionan también en estos espacios y también del cual también le hablamos nosotros de otras formas, pero que en esencia lo mismo es estar o mucho en el pasado por lo que pasó, lamentándome, por qué lo hice así, por qué permití todos estos ciclos o cuestiones que ocurrieron en el pasado o en el futuro, preocupados por lo que va a ocurrir o si no va a ocurrir. Y nunca estamos en el presente, que es donde en realidad debemos poner toda nuestra energía para así alinearnos con todo lo que tengamos que alinearnos en el momento presente y por consecuencia, como ley natural, van a ocurrir cosas en correspondencia con la persona quien estoy siendo en este preciso momento. Claro, es que la conciencia está totalmente presente. O sea, el único lugar donde encontramos la conciencia y nuestro ser, nuestro espíritu alineado es en el presente. No hay otro tiempo. La mente juega con el pasado y con el futuro para, ¿no? Y une el pasado con el futuro, múltiples futuros, pasados, lo que no fue y todo, para coger a la persona y empezar a chuparle toda la energía. Mire que una persona que vive pensando siempre en el pasado o en el futuro, vive ansiosa, preocupada, nerviosa, depresiva, y empieza a absorberse la energía. Y empieza ya la cara y todo empieza a notársele, a, como a deteriorarse. Y por eso es esta invitación a que se centren en el presente, que es lo único que tenemos ahora, a que no se dejen llevar por los miedos, a que sepan que todo en la ley de la naturaleza es el cambio. No va a haber nada para siempre. Si usted cree que la pareja que tiene al lado es para siempre, pues créame que está aferrándose a un apego y eso le puede generar desdicha. Una cosa es que día a día lo vivan y eso haga que lleguen hasta ese para siempre. Pero estar más en el futuro, en lo que no ha pasado, evita también que estemos haciendo lo que en el día de hoy debemos hacer. Claro. Eso es lo que sucede también. Entonces, pues nada, eso es como yo te decía, si yo voy en este camino y veo un hueco más adelante, pero como yo vivo tan acelerado, pienso que el hueco está acá y lo esquivo y luego vuelvo y me meto al carril, pues termino metiéndome en el hueco. ¿Por qué? Porque llevo la mente más adelante de donde debe venir. Tenemos que tener siempre la mirada acá en el presente. El futuro solo es para
para cuando tenemos que visualizarnos y tenemos una visión, pero la vemos y luego volvemos acá. ¿Por qué? Porque si vivimos todo el tiempo en el futuro, ahí es donde nos vamos a tropezar, vamos a tener caídas y pues no vamos a estar en ningún momento en equilibrio. Así que bueno, esos son como los aprendizajes, también llegaron muchas enseñanzas durante las meditaciones, que muchas de ellas se me pasaban y yo decía, esto me tiene que, o sea, debe llegar en otro momento para poder escribir, porque como les decíamos, allá no había dónde escribir, no se podía. Y la idea era estar comprometido con el proceso y no hacer cosas que no estaban permitidas hacer allá. Claro, no, yo sabía que nos iba a llegar información y yo decía, para mí sería muy útil llevarme un cuaderno y un lápiz para escribir todo lo que pasa, pero no lo hice porque debo ser coherente, consecuente y muy responsable. O sea, si nos comprometimos a hacer las cosas tal y cual nos dicen que debemos seguir las instrucciones, pues debemos obediencia a eso, obediencia por elección. Y pues así fue. Así que, bueno, queríamos Ya, compartirles eso, también anécdotas que nos pasaron, o sea, el lugar es maravilloso. espacio y la naturaleza, tranquilo, porque también es esto, hay un espacio diseñado para uno poder caminar cuando sean los tiempos de descanso. Había una montaña rocosa que todavía, y en esta época todavía tenía nieve. Se veía muy bonito, o sea, contemplar el paisaje. Había un bosque con unos árboles que no sé, que lanzaban como unas lanitas, unas cositas blancas y parecía un bosque encantado. Eh, la comida era tan limpia que dentro de esa sala de meditación se tiraban pedos y todo, y no olían, Nada, nos nada. tirábamos. No olían a nada, eso es súper efectivo. Ahí es donde uno se da cuenta que hasta se está limpiando el cuerpo durante ese retiro. Cosas maravillosas que van Ahora sucediendo. aquí viene la gran invitación. Si esto resuena contigo, si sientes ese llamado para hacerle espacio a tu ser, para atender todo eso que vienes sintiendo adentro, pero no sabes qué es lo que está ocurriendo, pues es el momento de darte este gran regalo, la oportunidad para participar en un retiro como estos. Y aquí la parte más valiosa, más importante es que hay 150 sedes por todo el mundo, que si bien nosotros lo hicimos en España, también hay en diferentes lugares. Así que quien esté interesado, pues podrá allí buscar, googlear, buscar por internet Damasaka. También dejaremos la información como debajo allí en la Sí. descripción del video. O Damagute en Colombia, bueno, somos de Colombia y tengo presente como el nombre allí en el país, pero hay por todo el mundo, por Ahí todo por el todo el mundo. mundo, los que quieran hacer un cambio radical en su vida, que digan, me meto. No voy a O postergar sea, más lo que tengo que hacer. ya, o- planeé ir a ese lugar. Investigué un poco, obviamente, previamente. Si puede irse preparando y entrenándose un poquito, pues mejor, para que también le sea más leve, porque como yo digo, esto es como la gente le preguntaba a uno, ¿cómo le fue? Y yo, muy bien. Y, es que ya lo habías hecho antes. Y yo, no, pero ¿has meditado? Y yo, bueno, sí, pero no, no sé, pues nosotros meditación era meditación. Entonces esto era como que yo soy de los que les gusta trotar media hora al día, una hora, pero esto era una maratón de alto rendimiento, o sea, los 42 kilómetros. Pasábamos más, más con los ojos cerrados que con los ojos Sí, abiertos. o sea, el día lo veíamos, que además, o sea, el día lo veíamos cuando nos levantamos para ir a la sala de meditación y para abrirlos para volver a ir o a comer o a descansar, no más, o sea, eso sí es verdad. Pero todo eso tiene un porqué y ya lo van a ir viendo, es muy bueno, es muy sanador, es muy liberador. Y así como lo hablamos que el cambio es la única constante, no esperes a que esa oscura noche del alma como la conocemos llegue, te revuelque y te empuje sí o sí a hacer un cambio. Permítete ahora darte esta oportunidad para iniciar ese cambio, esa transformación que todos necesitamos realmente, todos, porque venimos a aprender, a adquirir moneditas de conciencia como tú dices. Así que aprovechen mucho esta información, denle un uso muy valioso para sus vidas
y bajen también el conocimiento, como le decíamos ahorita, no se queden con eso que les decimos, sino que bájenlo también a la experiencia, a la práctica, al día a día. Sí, yo les voy a ser muy sincero, ver estos videos no va a dar conciencia, ver estos videos o cualquier otro video donde compartan de conciencia o de sabiduría o de lo que sea. Es más, ni siquiera leerse la Biblia le va a dar conciencia, o sea, nada le va Ningún a libro dar religioso, nada, conciencia, nada, nada, nada. O nada, sea, nada. ningún conocimiento le va a dar conciencia. Lo que da la verdadera conciencia es la atención plena, vivir en el presente, tener la claridad de cada sensación y de cada situación que se presenta en la vida. Porque por más que quieras evitar el dolor o por más que quieras vivir en el deseo, todo es impermanente. Y saber que cuando hay resistencia es porque hay un aprendizaje detrás. Siempre, siempre, Así siempre. es. Así que bueno, pues un gusto volver otra vez y compartirles todas estas cositas que nos pasaron por allá. Nos quedaríamos hablando horas porque son muchas cosas más que nos pasaron, pero bueno, ya en los próximos episodios iremos compartiendo más información. Así que bueno, si resonaste con esto y crees que a otra persona también le pueda llegar a servir, no dudes en compartirlo. Que seamos más personas buscando esa paz sostenida, buscando más conexión en nuestro interior, que seamos más personas viviendo en conciencia, porque si bien hablan muchos de un cambio de dimensión, de que la nueva humanidad o lo que sea, no va a existir nada de eso en tu vida si no haces un cambio en ti. Así que bueno, un abrazo Y y hasta un próximo episodio. ahí nos vemos.